39 libros leídos este año. Tuve que dejar fuera 29 para hacer este top. Lloré sangre al sacar a más de uno, pero fui un hombre y lo hice. Además, realicé mi top 5 de peores lecturas. Los libros más decepcionantes, aburridos y densos que leí en el año están en mi Instagram. Puedes ir a verlos cuando quieras. Y sin más preámbulo, te dejo con mi top 10 de lecturas favoritas en 2019, ordenados de peor a mejor, aunque acá entre nos, todos son excelentes. Número 10, Mindhunter de John Douglas. Aunque no sea ninguna novela, Mindhunter se lee con el ritmo y cadencia de una de las buenas. ¿Y cómo no iba a serlo? Si tenemos biografías de asesinos reales entre sus páginas, así como los orígenes de la Unidad de Ciencias del Comportamiento en el FBI, y no menos importante, tenemos una guía, tenemos bases para entender por qué los psicópatas hacen lo que hacen. Si te gustan las novelas de asesinos en serie, aquí te va a quedar claro que la ficción imita a la vida, no al revés. ¿Quieres conocer la historia real que inspiró a Thomas Harris para crear a su villano del Silencio de los Inocentes? Lo encuentras aquí. ¿Quieres conocer la diferencia psicológica que existe entre matar a alguien a golpes, a puñaladas, de un balazo o estrangularle sin ningún arma de por medio? También lo encuentras aquí. ¿Quieres saber cómo eran Ted Bundy, Charles Manson y Ed Kemper de pequeños y cuál fue el detonante para que empezaran sus olas de asesinatos? Aquí lo encuentras. Y antes de que comentes que Charles Manson nunca mató a nadie, lee este libro. Es cierto que no se le probó ningún homicidio, pero al analizar a su familia y al estudiar su conducta en algunas pruebas, se llegó a resultados muy interesantes que ponen en duda su supuesta inocencia en cuanto a asesinar se refiere. Pues si quieres entender a un asesino, John Douglas, el autor de este libro, y su equipo han observado un sinfín de cuadros y aquí te dicen cuáles serían los artistas más excéntricos y talentosos en el arte de asesinar. Un libro que los estudiantes de psicología, criminología y los lectores de suspenso amarán sí o sí. Por eso entró a mis favoritos del año. Número 9. La confesión de John Grisham. Aquí abunda la intriga desde las primeras páginas. Es una novela contrarreloj en la que el héroe de la historia se ve obligado a quebrantar la ley para evitar la ejecución de un inocente. Todo de la mano del villano. Sí, el asesino colabora con el héroe desde el principio y juntos emprenden una aventura en pro de hacer justicia. ¿Y cuál es el principal obstáculo en el camino? La justicia misma, señores. Ambos deben trabajar en equipo para convencer a un montón de abogados, jueces y políticos de que están a días de ejecutar a un hombre inocente. Pero no hay tregua. ¿Y qué le queda a nuestros personajes? Ensuciarse las manos, romper la ley para hacer valer la justicia, y el pobre lector está en el medio, comiéndose las uñas, debatiendo consigo mismo impotente mientras la trama avanza y avanza. Y en el camino se lleva uno que otro trago amarguísimo por los sucesos trágicos que ocurren en la historia. ¿Por qué un asesino de repente opta por hacer el bien? Te estarás preguntando. Y eso, querido amigo, tendrás que leerlo por ti mismo. Tal vez el título te dé una pista. La confesión de John Grisham. Número 8. Frankenstein de Mary Shelley. Comenzamos a descender en el top y no quiero que esta obra quede más abajo, porque ya casi todo el mundo la ha leído. Creo que yo era uno de los pocos que vivían ignorando que Frankenstein es una novela bellísima, conmovedora y entrañable. ¿De dónde chingados sacaron que era de terror? Aquí desfilan los aspectos más angustiantes de la naturaleza humana a modo de personajes. Aquí nos veremos angustiados por una criatura incomprendida que es arrojada al mundo y que cuando, gracias a los libros, porque no tiene a nadie que le enseñe nada, comienza a entender la vida y a tener motivaciones propias, resultan ser su condena, corrompiendo la poca bondad humana que naturalmente había nacido con él. Aquí entenderemos como verdad universal que no hay monstruo más maldito que el ser humano,
el doctor Victor Frankenstein es capaz de generar vida a partir de fragmentos de cadáveres y a pesar de su mente prodigiosa y su abultado ego e ingenio, consigue volverse detestable para el lector aun cuando éste entiende por qué está tan aterrado de su propia creación. La relación entre la criatura y su creador nos regala una de las metáforas más profundas con un debate interno que continúa vigente en la filosofía, el arte y la vida. ¿Quién es el verdadero monstruo de la historia? ¿El Dr. Frankenstein, que en su afán de poder y gloria desafía a Dios ignorando los principios básicos de la naturaleza y huye cuando toca pagar el precio de su atrevimiento? ¿O la criatura misma, cuya inocencia es quebrantada hasta convertirse en el instinto malévolo que surge como consecuencia a la violación de la naturaleza que su creador perpetró? Pues por muy inocente que la criatura sea, se llega a un punto de la historia donde ya revelada como enemiga de su creador, reparte el mal por voluntad propia. Frankenstein, de Mary Shelley, casi 200 años de su publicación, el debate que la obra plantea sigue vigente y ni los críticos más versados consiguen ponerse de acuerdo. Si perteneces a ese reducido grupo de lectores que aún no lo lee, deberías anotarlo en tu lista de lecturas pendientes, porque sí, te estás perdiendo de algo. Número 7. Cuello Blanco, de Bernardo Fernández Beff. Esta novela fue una grata sorpresa para mí. Esperaba que fuera buena, pero es mucho más que una simple novela de suspenso de las buenas, porque además es violenta, intrigante, con tramas y subtramas inteligentes que conectan varios estados del país en un frenesí narrativo de secuestros, asesinatos, conspiraciones y cacerías, a la par que el autor aborda, de manera sagaz y segura, uno de los principales problemas que tenemos en México: el narcotráfico y el lavado de dinero. Al ser mexicanos los personajes, nos encontramos con diálogos, bromas y albures que dejan clarísimo que un mexicano que se respeta no pierde su buen humor, ni siquiera cuando está en pleno clímax de una novela tensa y electrizante que no le debe nada a otros autores gringos del mismo género como John Katzenbach o Stephen King. Tiemblen, señores, tiemblen, porque donde este autor me siga sorprendiendo con sus otras obras al nivel que me sorprendió con esta, los muevo a la estantería de abajo para poner a Bernardo Fernández encima de ustedes. Y un plus muy chingón de esta novela es que, a diferencia de otras, esta la protagonizan dos mexicanas. La heroína es una investigadora privada que odia a muerte a la villana, una antigua jefa de un cartel que anda buscando nuevas oportunidades de negocio. De manera inexorable, los caminos de ambas se juntan, los objetivos de cada una chocan con los de la otra, y el encuentro entre estas dos es explosivo, sangriento y costoso. Amantes del suspense y feminazis, aquí hay un libro que les va a encantar. Número 6. Las novelas de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, tomo 1. La medicina, el arte, la criminalística y hasta la cultura popular beben del agua que creó Conan Doyle con este mítico personaje. Estas ramas no serían lo mismo de no haberse publicado Estudio en Escarlata en 1887, presentándonos a un personaje legendario, misántropo y de una agudeza mental que simplifica todo lo complicado de un modo extraordinario. Hasta el peor enemigo de Sherlock, el profesor Moriarty, lo admira y hasta lo respeta. Tan fascinados quedaron los lectores de aquella época en que se escribió, que no tuvieron suficiente con las primeras entregas. Querían más, y se les dio más. En total, fueron 4 novelas cortas y 56 relatos, todos con una trama policíaca en la que el lector se sumerge con gusto y se deja llevar por los giros absorbentes de cada historia, que solo mejoran a medida que avanzan, y como todas son historias cortas, se leen súper fácil y rápido, aunque ninguna como la primera. Estudio en Escarlata, el génesis de una leyenda que prevalece vigente en nuestros días, que una obra escrita hace 132 años sigue influyendo de manera fuerte en los productos que se consumen en nuestros días. Además, si te gusta el suspenso policíaco, te gusta un género que no existiría de no ser por estas obras. Así que por mero currículum deberías leerla. Número 5. La trilogía del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Sí, coloqué una trilogía completa en el puesto número 5. No estoy haciendo trampas.
La historia fue escrita originalmente como un solo libro que la editorial partió en 3 porque... no sé por qué chingados hizo eso, pero al leerla completa se entiende que los 3 tomos cuentan una misma historia. No es como Harry Potter, donde aunque los 7 libros cuentan una sola historia, cada uno de los 7 tiene su propia conclusión. Es decir, en cada libro se cierra la trama que se abrió con el mismo y al final los 7 se juntan contando una historia más grande y más compleja que las 7 que leímos. Con El Señor de los Anillos no ocurre así. La Comunidad del Anillo es la introducción a la historia. Conocemos la Tierra Media y las criaturas que la habitan y sabemos, ahí como de pasadita, las fuerzas oscuras que rodean al anillo que terminó en posesión de los hobbits. Las 2 Torres cuenta el desarrollo, las consecuencias a las causas que leímos en el primer libro, y dichas consecuencias nos hacen partícipes del honor, la amistad, la magia y hasta las riñas que surgen entre nuestros personajes. Y El Retorno del Rey es sin duda el clímax de la historia, donde ya conocemos a los personajes y sus principios, así como las fuerzas oscuras y blancas que habitan en el mundo de fantasía que el autor construyó. Y es aquí donde finalmente vemos esa fuerza oscura de la que tanto se habló en los primeros 2 tomos, tomar presencia física en las páginas, llevando a nuestros personajes hasta el límite de sus capacidades y hermandades en un duelo último y definitivo que conlleva a la conclusión de una historia fascinante, ocurrida en una tierra plasmada con paciencia de artista a la que ni las películas de Peter Jackson son capaces de transportarnos como lo hace la pluma de Tolkien, quien por cierto se toma la molestia de honrar a las palabras dándoles el lugar y el respeto que se merecen. Tolkien fue un amante del lenguaje y las letras en sí, de modo que en su obra no encontrarás una sola grosería que describa la vulgaridad de algunos villanos que desfilan por las páginas de estos 3 libros. Sí, villanos vulgares, no todo es tan bello ni tan mágico como suele pensarse cuando escuchamos sobre hobbits, magos y elfos. Aquí hay villanos y aquí hay peligros que transmitirán tensión y apuro en el lector como si de una novela de suspenso con magia incluida se tratara. Minas Tirith y la comarca son lugares de ensueño en los que cualquier lector estaría encantado de pasar una tarde agradable, deleitándose con el clima y los paisajes, pero tienen su contraparte en Mordor, un lugar dotado de tinieblas, con un ambiente lúgubre y tenebroso, donde habitan orcos, arañas enormes y criaturas que le helarán la sangre a cualquier lector. Hasta la oscuridad parece ser un personaje más de la historia, que por muy fantasiosa que sea, en estos pasajes hace que las novelas de terror volteen a verla con algo de envidia disimulada. También los elfos tienen su propio lenguaje, su propia escritura, el modo de vida de los hobbits es fascinante, alegre, bonachón y envidiable, los enanos tienen muchísima historia que contar, los jinetes de Rohan aplastan a sus rivales en batallas épicas, la trilogía cuenta solo una de varias edades que han ocurrido en la Tierra Media y debo callarme antes de alargar más el video. Simplemente denle una chance a estos libros, se lo van a pasar increíble, son magia en forma de papel. Número 4. El coleccionista, de John Fowles. Les dejo el título del libro y su autor en la pantalla para que lo anoten, porque esta novela, amigos míos, al 5.º párrafo de la 2ª página ya me tenía enganchadísimo. ¡Listo! Consígase un ejemplar, lean 2 páginas y mi trabajo aquí habrá concluido. Con eso tienes para querer terminar el libro. Más que el suspenso, será el morbo lo que te mantendrá leyendo página tras página hasta llegar al crudo final de la historia. Trata sobre Frederick, un coleccionista de mariposas que te cuenta en primera persona los pasos que siguió para secuestrar a Miranda, la chica de sus sueños, y nos cuenta además las cosas que hizo con ella una vez que la tuvo en su poder. No la violó, ni la golpeó, ni la torturó. No hay violencia ni castigo en el cautiverio en que la tiene. Y eso, es precisamente eso lo que hace de esta historia una de las más perturbadoras que he leído en la vida. Entender al secuestrador, saber por qué el tener a Miranda en sus garras es suficiente sin necesidad de hacerle nada, por mucho que ésta le atraiga. Eso raya en los límites de la empatía que una buena narrativa puede generar en un lector. Pero eso no es todo. En determinado momento leemos la historia desde el punto de vista de Miranda, que bien pronto conmueve al lector y lo hace valorar cada minuto de la libertad que posee. Como si la cosa no pudiera ponerse más turbia, esta chica comienza a desarrollar leves deslices psicológicos hacia su captor, que rayan en el síndrome de Estocolmo.
una verdadera joya que además tiene un final digno de la trama que desarrolló en sus primeras páginas, cosa que pocos escritores consiguen. Saludos, Capsi. Número 3. Ojos de lagarto, de Bernardo Fernández Beff. Bernardo Fernández vino con todo este año y se hizo con nada menos que 2 puestos en este top. Su novela, Ojos de lagarto, es fascinante. La historia ocurre en un lapso de varias décadas y pasa por diversos lugares del mundo hasta asentarse en la preciosísima ciudad de Mexicali, donde ocurren la acción, el suspenso y la magia. Sus personajes desfilan por la ciudad que me vio nacer y se ganan el cariño u odio del lector a la par que la historia avanza con ritmo eficaz y fluido. Además, por muy que ocurra en México, hay mucho de la cultura china habitando en estas páginas, cosa que la vuelve más verosímil porque dato real es que la ciudad está plagada de chinos. Cualquiera que viva aquí se los puede confirmar. Por cada 2 oxxos hay un restaurante de comida china y el autor se vale de esta realidad para crear una ficción de ensueño, demostrando que no le tiembla la mano y él puede escribir lo que quiera. La novela me fascinó porque en ella, mi bella Mexicali es casi un personaje más de la historia, que esconde un gran secreto debajo de sus calles, secreto que termina de modo trágico y un poco doloroso para el lector, pero eso no hace más que aumentar la conmoción que uno siente y entrañarse aún más con los cálidos personajes que ya desde las primeras páginas se habían ganado mi simpatía. Aunque va más enfocada al género de la fantasía, Ojos de lagarto tiene un clímax violento, sangriento y explosivo. Es como mezclar el suspenso y la fantasía en una misma historia. ¿Que por qué digo que tiene fantasía? Pues porque en esta novela hay dragones, señores, dragones en Mexicali. Que además está decirlo, no le deben nada a los de Juego de Tronos. Si los libros son la prueba de que los humanos podemos hacer magia, Bernardo Fernández es el mago por excelencia. Todavía no se ha escrito la gran novela mexicana que ponga los ojos literarios del mundo en México, pero si hubiera que nominar candidatos para apostar sobre quién podría escribirla, Bernardo Fernández Beff sería uno de mis gallos. Así que léanlo. En especial si son mexicanos, porque es cultura de nuestro país y porque en serio, vale un chingo la pena. Número 2. Es a partir de aquí donde descendemos a los suburbios inenarrables de este top. Luego de lo ya visto, cabe preguntar... Ok, ya, perdón, es que veo muchos videos de Dross. Me caga ser tan predecible, pero no podía ser de otro modo y no podía dejar fuera a esta novela. It de Stephen King se queda con el segundo puesto. Más allá de una novela de terror, es una historia compleja en la que conviven los aspectos más básicos de la vida. Cada uno de los protagonistas es un personaje bien trabajado, con un arco argumental coherente que encaja a la perfección con su contraparte adulta. Vemos crecer y evolucionar a estos niños de un modo no muy distinto al que crecimos y evolucionamos nosotros mismos. Vemos a los niños pasar por problemas familiares que van desde madres posesivas hasta padres abusivos y maltratadores, bullying escolar, racismo, problemas de autoestima, el despertar sexual a temprana edad, la soledad y abandono que produce la muerte de un ser querido, así como las travesuras y ocurrencias que solo un niño podría encontrar divertidas. Desde que se conocen, el lector encuentra en las páginas un hilo casi mágico que los une de un modo envidiable. Cada uno de los niños representa una pieza invaluable para el conjunto que se crea una vez que se unen, los perdedores. Un grupo que nos enseña el verdadero valor de la amistad, el liderazgo, la valentía y la fortuna de no saberse solo ante los propios miedos. Ocurre algo muy curioso cuando se reencuentran 27 años después, y es que cada una de las decisiones importantes que tomaron en su vida adulta tiene su origen en las cosas que vivieron cuando niños. Quitándole todo lo paranormal y cosmogónico, la historia completa de estos 7 personajes por sí sola es lo que hace de It la gran novela de Stephen King, mi favorita del autor por muy sobrevalorada o comercializada que ya esté. Solo por eso ya era digna de posicionarse en este top. Pero como narrador generoso que es, a todo lo ya dicho, King añade la presencia de un ser cosmogónico, inmenso y eterno como el tiempo mismo. La criatura Eso, que no es un pinche payaso, ya quítense esa idea de la cabeza, el payaso no suma ni 10 apariciones en todo el libro. Dicha criatura tiene su contraparte en el libro, la tortuga cósmica, que no ha sido incluida en ninguna de las adaptaciones de la novela, cosa lamentable, porque Eso y la tortuga
son dos polos opuestos de fuerzas colosales. El día se contrapone a la noche, la inmensidad se contrapone a la nada, y la tortuga se contrapone a eso. Solo entonces, cuando la criatura eso pone los ojos en el grupo de los perdedores y la tortuga dispone sus fuerzas en pro de ayudar a estos niños, entiendes que tienes en las manos una obra irrepetible, perturbadora, fascinante, bizarra, entrañable, violenta, inspiradora y sangrienta. De esas que hay que leer por lo menos una vez en la vida. Número 1. Hannibal, de Thomas Harris. Esta es la novela de suspenso por excelencia, mi favorita de todos los tiempos, y ninguno de los 9 puestos anteriores le hacen la competencia. El Dr. Hannibal Lecter es un personaje que, más allá de arrastrarnos a los abismos del terror, nos seduce con su elegancia, su buen gusto, sus modales, sus excentricidades, y también nos seduce con sus truculentos pasatiempos, amorfos y vomitivos en toda su expresión. Es un monstruo con forma de persona, el conde Drácula de la era moderna. Deberíamos odiarlo, deberíamos detestar cada uno de sus actos, pero lo cierto es que nos fascinan, que cada párrafo donde leemos sobre él nos deleita como si de un buen vino se tratara, y a diferencia de las otras novelas donde aparece, es en esta donde lo vemos en su más grande forma, donde es libre de dar rienda suelta a sus placeres y fetiches con la calma y autocontrol del psicópata consumado que es. De más está decir que es un genio, posee una mente prodigiosa entregada al mal, y Thomas Harris, el autor, se encargó de colocarlo para esta novela en los palacios con la arquitectura más bella del mundo, Roma. Al leer la novela, recorremos casi de la mano del Dr. Lecter los casi 3000 años de arte y cultura de influencia mundial que la ciudad alberga, y Harris nos hace partícipes de estos paseos, rompiendo la cuarta pared e invitándonos, o mejor dicho, retándonos a acompañar al caníbal durante los capítulos más ambiciosos de la novela. Pero de todos los palacios que Lecter visita a lo largo de las páginas, tengo un favorito, uno que ni con todo el dinero del mundo podría visitar en la vida real: el Palacio de la Memoria del Dr. Hannibal Lecter. La única manera de viajar ahí es leyendo el libro, y al hacerlo, entrarás por la puerta ancha a la mente de un personaje hipnótico y ambiguo, que con una maestría descomunal es capaz de cometer las más inimaginables vilezas a la par que se gana tu respeto y admiración. Por si hiciera falta algún otro plus, el final del libro, gente. Yo no quiero hacer comentarios del final de este libro para no crear expectativas en quienes no lo hayan leído, pero me limito a decir 2 cosas. No te va a decepcionar y no te lo esperas. No hay manera de que adivines cómo termina la historia. ¿Viste las películas de Anthony Hopkins? No estás en nada. Ahí te pusieron a Hannibal como un salvaje, una máquina de matar. El Dr. Lecter del libro es mucho más refinado e inteligente que como lo hicieron ver ahí. ¿Viste la serie de AXN? Admito que es buenísima, admito que algunos sucesos están más que bien adaptados, pero tampoco. Esa serie está a años luz de hacerle justicia al contenido original, y ni las películas ni la serie terminan como lo hace el libro. Pero antes de que corras a comprar un ejemplar de Hannibal, estoy obligado a advertirte que esta es la tercera parte de una tetralogía. Cada una de las 4 novelas es autoconclusiva por sí sola, vaya, no es como El Señor de los Anillos. Cierto es que puedes leerlas en el orden que quieras y no vas a tener ningún problema para entenderlas, pero también podrías hacer el amor de pie en una hamaca, y eso no significa que sea la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Mi consejo es que las leas en el orden que se publicaron. Créeme que si te gusta el suspenso, va a valer la pena. Déjame un comentario si te gustaría que reseñara estos 4 fascinantes libros en el canal. Hasta aquí mi top 10 de lecturas. Me encantaría saber cuál es el tuyo, top 3, top 5, lo que tengas leído en favoritos este año. Te invito a colocar tu listado en los comentarios, de modo que cualquiera que se ponga a leerlos encuentre, tanto en mi video como en tus comentarios, lo mejor de lo mejor que una persona se puede leer en la vida. Para más reseñas y contenido literario, sígueme en Instagram. Para más videos, suscríbete, y para irnos más contentos, te deseo un muy feliz año nuevo. Que en 2020 abras muchos más libros de los que abriste este año, y que cada uno se quede contigo después de leerlo. Porque los libros son así, atemporales, inmunes a los años, y yo por eso siempre digo, larga vida a los libros.
Lleva la verga.